Muy buen día, querido entusiasta de salud. El día de hoy quiero compartir contigo el enorme poder sanador que tiene el calostro bovino. No siento que sea una casualidad, una coincidencia que estés llegando el día de hoy a este video. Por alguna razón llamó tu atención, por alguna razón apareció en la página de inicio de tu página de YouTube y por algo estás aquí. Creo que es porque requieres de pasar a través de una crisis de sanación para que puedas eliminar el tipo de problemas de salud que estés pasando, el malestar que estés pasando. Y quiero empezar por mencionar que justo el video anterior que compartí con ustedes en este canal de YouTube, le titulé La fórmula para la sanación. Si no has visto ese video, quizás sea mejor ver el video ese primero y luego regresar a ver este video. Puedes darle clic aquí arriba en esta ventanita que está apareciendo. También voy a dejar aquí abajo en la casilla descriptiva y en los comentarios el enlace de ese video. Y en ese video te menciono los 4 pasos que se requieren para que puedas pasar a través de un proceso de una crisis de sanación. Y justo el primer paso, que es el más difícil de todos, el más retador y por la razón por la cual la mayoría de las personas nunca puede obtener una crisis de sanación y tenemos concebido el día de hoy como sociedad, en la humanidad, que básicamente ya las enfermedades no son revertibles. Eso es lo que creemos, eso es lo que promulgamos y se debe a que nos hace falta tener un excedente de energía. La razón principal por la cual se desarrollan los problemas de salud y se incrementan cada vez la gravedad de los mismos es porque falta energía en el cuerpo. Y la razón número 1 del por qué falta energía y por qué no podemos tener ese excedente que se requiere para pasar a través del proceso de una crisis de sanación es porque tenemos un sistema inmunológico disfuncional. Así de sencillo. El sistema inmunológico lo es todo, tiene que estar en todos lados del cuerpo para poder no solamente sobrevivir, sino estar literalmente bien. Entonces, a medida que hemos estado respirando, consumiendo, untándonos, inyectándonos diversos contaminantes, diversas toxinas, nuestra forma de operar en la vida, entre otras cosas, vamos intoxicando al cuerpo y este empieza a perder la habilidad de poder tener más energía para poderse reparar y regenerar que aquella que lo está intoxicando y que lo está consumiendo. Entonces, básicamente, la razón por la cual estoy grabando este video es porque en toda mi experiencia de todo lo que llevo de carrera, la mejor herramienta que yo me he encontrado para precisamente apoyar en el proceso de obtener un excedente de energía, para apoyarnos durante la crisis de sanación, ha sido el calostro bovino. Y quiero empezar de una vez por mencionar qué es una crisis de sanación. La crisis de sanación no es nada más ni nada menos que el cuerpo expulsando algo que lo está intoxicando, un veneno que está posicionado en tejido o que está posicionado a nivel celular y que debido a lo mismo no le permite repararse, no le permite regenerarse y esto es lo que lo lleva a tener esa debilidad. Básicamente, en resumidas cuentas, eso es una crisis de sanación, el cuerpo expulsando algo que lo está aquejando. Entonces, habiendo dicho eso, ahora quiero mencionar la enorme diferencia que hay entre una crisis de sanación contra una crisis de malestar o una crisis de enfermedad. Y es muy importante hacer esta distinción, porque en el momento en que yo menciono crisis, las personas les da miedo y le quieren sacar la vuelta porque lo confunden con la crisis de malestar y son dos cosas totalmente diferentes. En una crisis de malestar, primero que nada hay señales de advertencia y generalmente durante muchos años. Cada vez pierdes más energía hasta el punto en donde desarrollas fatiga crónica y cada vez los problemas son mayores, cada vez se pone peor. Básicamente, en resumidas cuentas, esas son las 3 principales características de la crisis de malestar. Hay advertencias durante mucho tiempo, generalmente vas perdiendo energía y cada vez se pone peor. Por el contrario, en una crisis de sanación, el cuerpo empieza a ganar energía
y a ganar energía, y le sube, y le sube, y le sube, y le sube, y le sube gradualmente energía. Y esto puede ser horas, días, semanas o meses, hasta el punto en donde llegas a tener semejantes niveles de energía que la mayoría de las personas expresan tener los mayores niveles de energía que jamás hayan tenido en toda su vida. Tanto que lo describen como si se sienten como si estuvieran en la cima del mundo. Y justo cuando llegas a ese punto en tu vida, es cuando te da la crisis de sanación. Y dices, caray, ¿por qué es esto así? Porque inclusive para sanar se necesita energía. Para expulsar esa contaminación, esas toxinas, se necesita energía. Es mucha la energía que se requiere. Y por lo tanto, la diferencia principal es que tienes los mayores niveles de energía. Además, esto se da específicamente porque el cuerpo nunca se va a poner voluntariamente en una posición en donde pueda llegar a fallecer, a perecer. Y por lo tanto, va elevando sus niveles de energía para poder expulsar lo que lo está quejando y no pasar peligro alguno. ¿Tú crees que vas a pasar un peligro alguno? Porque estamos acondicionados por la medicina, por el sistema de enfermedad que nos gobierna, a creer que siempre va a pasar lo peor, todo lo malo. Pero el cuerpo nunca se va a suicidar, nunca se va a poner en esa desventaja. Por lo tanto, una crisis de sanación, el cuerpo te va a llevar a tener la energía suficiente, los recursos suficientes, toda la fuerza de Dios contigo para que puedas pasar a través de ese proceso de sanación. Esa es la diferencia básicamente y es una enorme diferencia, ¿no? Ahora, para continuar, sí quiero aclarar que casi no hay casos registrados de crisis de sanación en humanos, porque los humanos somos muy delicados por el mismo acondicionamiento de miedo que nos han generado el sistema de enfermedad que nos gobierna durante más de un siglo. En el primera instancia que tenemos algún malestar, algún dolor, no lo queremos sentir y nos queremos tomar algo para cortarlo, vamos al médico, vamos a la clínica, vamos al hospital y no queremos saber más de ello, ¿no? Y en muchos casos puedes estar frenando la crisis de sanación. Y es más común ver casos de crisis de sanación en mascotas, porque el calostro bovino nació como un suplemento alimenticio en la década de los 70 precisamente para la industria veterinaria. Y por eso para mí es muy común encontrar casos en animales de crisis de sanación. Y generalmente lo que sucede es de que gatos, perros, etcétera, pero principalmente he visto muchos de perros, estaban en un proceso ya de malestar y les empiezan a dar calostro y pueden pasar semanas o pueden pasar meses y los dueños están impresionados y de repente se les puso muy malo, pero muy malo y lo llevan al veterinario y no sabe qué hacer, está tan crítico que le dijo pues no hay nada que hacer, llévenlo a casa o déjenlo aquí bajo observación a ver si logra sobrevivir y generalmente a la siguiente mañana el perro expulsó mucha pus, mucha sangre, tuvo fiebre, tuvo diarrea, tuvo vómito, lo que sea, pero después de que pasa por ese proceso de horas, el perro se recuperó totalmente, jamás vuelve a hacer lo mismo, los niveles de energía están hasta el tope, es una recuperación total, pues. Entonces, eso es precisamente a lo que me refiero con la crisis de sanación. Entonces, habiendo dicho eso, de los casos que hay registrados, de los pocos, en humanos, quiero mencionarte algunas características de cómo se ve reflejado, dependiendo de los diversos problemas de salud, la crisis de sanación, para que tengas una mejor idea de qué significaría esto potencialmente para ti y nuevamente que dejes ir ese miedo, porque nuevamente el cuerpo te va a poner en una posición en donde solamente cuando estás seguro de que tiene la energía, de que tiene los recursos, de que tiene la seguridad de que no va a correr ningún peligro, te va a llevar a través de la crisis de sanación. Entonces, por mencionarte uno de los ejemplos, cuando el problema de salud es, por ejemplo, de vías respiratorias, de pulmones o inclusive cosas como alergias, típicamente cuando una persona integra un suplemento de calostro bovino, a las horas o a los días empieza a tener mucho escurrimiento nasal y empiezan a escupir o a expulsar mucha flema. Y así puede durarte esto durante unos 7 días, 10 días típicamente es lo que he encontrado. Y la persona aclama sentirse peor que antes de que empezara a consumir el calostro. Pero una vez que terminan esos días de escurrimiento
excesivo nasal todo el día y escupir mucha flema. Una vez que pasan esos días, las personas mencionan sentirse magníficamente y con una ganancia de energía no rápida o no fugaz, sino profunda, que viene desde la coraza, desde el núcleo del cuerpo y cada vez va cobrando más fuerza. Entonces, esto es más sencillo de sanar porque el problema de enfermedad es algo que se puede expulsar fácilmente a través de un escurrimiento nasal o de escupir flemas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene una herida superficial y empieza a consumir el calostro bovino o inclusive se lo empieza a aplicar tópicamente, típicamente lo que he leído que sucede es que empieza a salir mucha pus y sangre por la herida. Y obviamente eso te puede asustar y puede ser inclusive hasta asqueroso para algunas personas. Pero después de unas horas o de unos días a lo mucho y se cierra la herida, literalmente la persona se sana, ¿no? Y no te estoy hablando de alguien que se cortó simplemente hace unas cuantas horas y ya no. Te estoy hablando de personas que han tenido problemas de heridas superficiales durante meses y nada los ha podido ayudar, pues no ha podido cicatrizar del todo. Y nada más integran calostro y se soluciona finalmente, nuevamente, porque el calostro es básicamente el sistema inmunológico, básicamente. Y cuando corriges esa deficiencia, ese sistema inmune disfuncional, ese excedente de energía se extiende para que se pueda llevar a cabo la sanación. Y finalmente, otro de los casos que te quiero mencionar, que este es uno de mis favoritos, es del mismo gran doctor Bernard Jensen, de quien yo conocí particularmente los beneficios del calostro bovino. Y él menciona en su libro que en su caso él empezó con un dolor intenso de espalda que le duró algunos días. Y después de unos días cayó en cuenta de que había empezado a consumir el suplemento de calostro. No se había percatado porque tenía muchas actividades, ¿no? Y cuando se dio cuenta de eso, decidió simplemente tranquilizarse, calmarse, continuar con eso. Y en el transcurso de los próximos días, él llegó a tener varios años atrás problemas de la próstata y según él creía que ya lo había solucionado. Y sin embargo, los días después de seguir con el proceso de consumir calostro porque estaba pasando por esa crisis de sanación, tuvo como un tipo de expulsión de pus a través de la próstata durante algunos días. Eso sí, según él aclara en su libro, que tuvo como unos 10 días de agonía. Pero después de esos días que estaba pasando el proceso de crisis de sanación en su cuerpo, literalmente se acabó para siempre el dolor de espalda, se acabaron para siempre los problemas de la próstata, jamás le volvieron a regresar y de ahí entonces pues literalmente era una persona totalmente diferente, ¿no? Entonces son 3 casos nada más, 3 ejemplos que te acabo de mencionar de cómo puede verse reflejado dependiendo del problema de salud que tenga cada quien, en donde cómo se manifiesta, cómo logras pasar a través de esa crisis de sanación, ¿no? Y antes de terminar el video, sí quiero aclarar que yo particularmente con mis pacientes nunca he visto manifestada la crisis de sanación con el consumo de calostro, porque yo empecé a comunicar mi conocimiento en el año 2005 y desde ese entonces empecé con las desintoxicaciones. Y básicamente las desintoxicaciones es nada más y nada menos que una forma voluntaria en donde tú te empiezas a expulsar, a deshacer de esos contaminantes, de esas toxinas que no permiten que el cuerpo funcione adecuadamente, ¿no? Y particularmente los productos que yo he recomendado, las herramientas que yo he utilizado, son realmente totalmente supremas hasta tal punto en donde lo hacen ser lo más noble, lo más sensible a cuidar esos síntomas de malestar o síntomas de crisis que puede uno pasar para hacer que una persona tenga un éxito sin problema mayor. Entonces básicamente, por lo tanto, quería comentarte eso y pues sin más por el momento no me queda nada más que decirte, recomendarte nuevamente que te des el permiso de empezar a consumir un buen suplemento de calostro bovino que sea de una característica genuina y básicamente vas a, tarde que temprano, puedes pasar por la crisis de sanación y una vez que pases después de ella, jamás volverás a ser la misma persona, básicamente. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.